Equivocado. Buenas noches. Buenas noches, un gusto para mí estar con ustedes. Bueno, asambleísta, sí está bien. Usted es representante del Distrito 1, ¿no? En Guayas. Sí, Claro. efectivamente. Entonces sí estoy claro todavía con las ideas de las dignidades. Sí, Bueno, ¿cómo estamos? asambleísta, muchas cosas están ocurriendo estos últimos días en la asamblea. Hay una aprobación de las leyes, de la Fenomenal. ley que salió por unanimidad hacia la presidencia de la República con respecto a la ley en contra de los femicidios, ¿no? Si no estoy mal, y están a la espera de la sanción del presidente. ¿Usted cuál es su pálpito, su criterio sobre qué pasará una vez que llegue a la presidencia de la República esta ley que se aprobó por una unanimidad en la Asamblea? Bueno, es una ley que busca proteger a la familia de las mujeres que han sido asesinadas. Tenemos varios casos, hay ya casos dramáticos, ¿verdad? Quizás uno de los casos más duros que vivió el país es el caso de la abogada Bernal, ¿verdad? ¿Y qué está pasando con las familias, con los niños, con las hijas de las mujeres asesinadas, que se quedan sin protección del Estado? Entonces, este proyecto de ley busca darles esa protección hasta los 21 años de edad, que haya apoyo psicológico, que haya educación para ellos, que haya trabajo para ellos. Eso busca ese proyecto de ley. Para mí sería increíble que el señor Novoa vete ese proyecto de ley, peor haya un veto total, como el que acabamos de ver en otro proyecto de ley que ha habido un veto total, que nos parece inentendible, pero esperamos que sea ratificado y que ya inmediatamente se ponga en vigencia. Obviamente recibió la aprobación por una unanimidad, no quiere decir que incluso gente de gobierno, Partido Social Cristiano, obviamente la Revolución Ciudadana, mejor dicho, todas las bancadas de la Asamblea lo aprobaron. Y ojalá el gobierno, siendo empático con lo que está pasando con las personas en esta condición, ¿no? La, la mala vida o los problemas en el intentar retomar la normalidad de la vida de los familiares de las víctimas de femicidio. Pero como hoy al presidente está tomando decisiones que nadie entiende, que nadie comprende qué pasa, qué mismo es lo que está pensando, yo creo que la situación tendrá que estar siempre pendiente en la Asamblea para ver qué otra cosa se puede hacer a favor de las víctimas de femicidio. Esta es una lucha que se hizo justamente con este grupo de madres que se denominan las Madres Coraje, ¿no? Que son justamente las madres que siguen luchando y que piden que no se olvide la memoria de sus hijas vilmente asesinadas. Entonces, yo creo que ese voto unánime de la Asamblea Nacional es también en honor a estas mujeres que han sido vilmente asesinadas y a sus madres que han luchado y que siguen luchando porque haya justicia. De alguna manera, ese proyecto de ley hace un poquito de justicia a estas mujeres víctimas de femicidio. Que el presidente vete este proyecto de ley, pues me parecería una cosa increíble. En todo caso, es claro que todos tenemos que estar pendientes, que todos tenemos que estar vigilantes para que el señor presidente, pues, no vete este proyecto de ley. Bueno, esperemos que la situación que está pasando en el país y lo que vivimos hace pocos días con el informe a la Nación asambleísta, ustedes no estuvieron. ¿Cuál fue la causa o por qué razón el bloque de la Revolución Ciudadana no estuvo presente en el informe a la Nación? Bueno, tuvimos un debate, no voy a decir un largo debate, pero tuvimos un debate dentro de la bancada y analizábamos que nuestra presencia iba a avalar un sinnúmero de datos y cifras que iba a dar el señor Noboa absolutamente falsas. Y nosotros no nos equivocamos. Las cifras que dio el señor Noboa a lo largo de los 30 minutos que duró la rendición de cuentas, el informe de la Nación, son absolutamente falsas. Por ejemplo, habló de los 105.000
empleos nuevos, dice empleos jóvenes, pero esta cifra no es real, no tiene sustento real. El mismo INEC dice que en realidad ha habido una disminución del empleo. El INEC, que es un organismo técnico del Estado, porque no es del gobierno, es del Estado ecuatoriano, dice que hay 83.322 empleos menos en el país. En el mismo periodo de tiempo que el presidente dice que se ha creado 105.000 empleos. Entonces, además, más allá, ¿no?, de lo que dice el INEC, eso se siente. El pueblo ecuatoriano sabe que lo que está diciendo el presidente está mintiendo. Si fuera que tuviéramos 105.000 empleos más, nuestros jóvenes no estuvieran migrando como lo están haciendo. Y ahí hay otra cosa que el presidente no abordó, que es algo que en una rendición de cuentas tienes que abordar. Porque en una rendición de cuentas un gobernante dice los logros y también dice lo que espera que vaya a cambiar y reconoce errores. Por ejemplo, una de las cifras que no se abordan es la cifra de migración, ¿no? Los datos nos dicen que 81.338 personas han salido del país entre enero a abril, ¿no? Y pasan por rutas peligrosas como la selva del Darién, y ahora tenemos información que también están saliendo por El Salvador. Entonces, ¿por qué? Si estamos nadando en empleos, resulta que la gente se está yendo por rutas peligrosas. Entonces, el presidente en ese informe de la Nación mintió al pueblo ecuatoriano y realmente siento que no nos equivocamos al no haber asistido a un evento que era básicamente un lanzamiento de su reelección. Otra cifra, por ejemplo, con la que también miente. El presidente Noboa dice que ha habido una disminución de muertes violentas, una reducción de muertes violentas del 27%. Pero viendo los números de homicidios por cada 100.000 habitantes reportados formalmente, resulta que apenas hay una reducción del 17%. No, entonces, no dice la verdad el señor Noboa. El señor Noboa miente en cada una de las cifras que dijo, mintió. Y el pueblo ecuatoriano lo sabe. Sabe que somos un pueblo, que la inseguridad continúa. En este momento hemos recibido una noticia, hoy día mismo, ¿no? Una señora muerta, asesinada, quizás, bueno, le han dado 2 disparos, uno de ellos en el corazón, la llevaron de emergencias al hospital en la zona céntrica de Guayaquil. Una señora en Sauces, 2 me parece, bueno, uno de los sauces de Guayaquil, también le han apuñalado, y todos los días vemos decenas de denuncias de gente que está muriendo, víctimas que no tenían necesariamente que ver entre guerra de bandas. Entonces, hace una hora, 2 horas, nos informan que un familiar de un asambleísta lo han secuestrado. Entonces, el presidente mintió, el presidente miente, el presidente es un mentiroso. El pueblo sigue siendo más pobre y la inseguridad continúa. Asambleísta, yo comentaba hace un instante que lamentablemente parece que Ecuador va acercándose a un punto de no retorno con estos 2 últimos gobiernos que lamentablemente poco o nada han hecho, y más bien en estos periodos se ha logrado consolidar las fuerzas económicas del país. Ahora la pregunta, vienen unas nuevas elecciones, viene otra oportunidad para el país para básicamente tomar otro rumbo, corregir lo hecho, lo repetido mal que ha pasado en estas 2 últimas elecciones. Pero en el caso de que la Revolución Ciudadana vuelva a ser gobierno luego de unas elecciones en el 2025, ¿cree usted que hay reversión, hay arreglo a este país tan destruido, tan inseguro, sin trabajo, un estado mínimo que no permite que haya control por parte de la policía, que no hay educación, que no haya salud? ¿Es posible arreglar este país, asambleísta? Mi estimado Germán, mire, es súper fuerte lo que usted acaba de decir. El Ecuador está llegando a un punto de no retorno. Y eso es real. Y eso es real. Y ahí los ecuatorianos y la juventud tienen que tener conciencia. Nos han arrinconado a llevarnos a un país parecido a Haití, de guerra de bandas. Y efectivamente puede haber un punto de no retorno.
Y yo creo que los ecuatorianos que no queremos irnos de nuestro país, que queremos vivir aquí, que queremos que nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros sobrinos vivan aquí, que no tenemos pues deseo de salir a ninguna parte del mundo, sino que vivir aquí en un país hermoso como el nuestro, tenemos que votar con sabiduría la siguiente elección. Tenemos que votar con madurez política y con amor por la patria y no por odios. Nos inocularon estos 6 años odio a una corriente política que le hizo tanto bien al país. Entonces es muy peligroso. ¿Qué ocurrió estos 6 años? Estos 6 años, desde la traición del señor Moreno, él toma otro rumbo económico, él toma otro modelo de desarrollo económico, él toma otro programa económico, que es un modelo caduco, que es el modelo neoliberal. ¿Qué es lo que pregona este modelo neoliberal? Usted también lo ha dicho, achicamiento del tamaño del Estado, desinversión, acortar el gasto público. Y eso además los grandes medios de comunicación nos lo dicen todos los días de tal manera que cualquiera que ve la televisión, cualquiera que ve estos grandes medios de comunicación, piensa que achicar el tamaño del Estado, reducir el gasto público, reducir el déficit fiscal, es lo correcto. Pero lo que no te dicen es que eso significa cortar policías, no poner los recursos que se requieren en seguridad, no poner los recursos que se requieren para tener un buen sistema vial, no poner los recursos que se quieren para tener un sistema de salud sólido, no poner los recursos que se requieren para tener más educadores, para que más chicos ingresen a la universidad. Eso no te dicen cuando te dicen achicar el tamaño del Estado. Yo le alerto al pueblo ecuatoriano, cuando te digan achicar el tamaño del Estado, no vayas por ese candidato, date media vuelta. Lo que te están diciendo es que la inseguridad va a continuar. Porque ¿qué es lo que hizo Moreno, Lasso y Noboa? Lo sigue haciendo. Porque lo que no dijo en la rendición de cuentas es que la inversión en estos 6 meses es del 0.1%. No han invertido nada. Y si no hay inversión, no hay dinamización de la economía. Porque la inversión es construcción, es obra y requieres inmediatamente mano de obra, generas empleo, esa gente que trabaja tiene dinero en los bolsillos e inmediatamente sale a comprar y se dinamiza la economía y empieza un círculo virtuoso. Resulta que hay un 0.1% de inversión del gobierno nacional. Nos miente. ¿Cómo es posible que haya generado 105.000 empleos, verdad? Y que resulta que ellos no han invertido nada, prácticamente 0% de inversión. Entonces, los que nos planteen ¿con qué pagaron este los modelo, sueldos? Si crearon 105 empleos, ¿de dónde salió la plata para pagar esos empleos, no? Que es algo sí, bastante pero lógico. eso no es inversión, no, eso es gasto corriente, que eso obviamente lo tienen que cumplir, pero inversión en obra En obras. pública, en arreglar las carreteras, 0.1%, estimado Germán. Entonces, este modelo caduco neoliberal no funciona más. Estas son las consecuencias de este modelo neoliberal. ¿Y qué está haciendo el señor Noboa? Quiere firmar un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. No, y ese acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, ¿qué plantea? Plantea poner más condiciones graves a la población ecuatoriana. ¿Qué plantea ese acuerdo con el Fondo Monetario Internacional para obtener 4.000 millones de dólares? Plantea quitar subsidios al gas, al combustible, subir la electricidad y, quién sabe, seguir recortando más el tamaño del Estado. Entonces no podemos continuar con este modelo fracasado, fracasado. Tenemos que mirar para un modelo que sí ha funcionado. ¿Qué modelo funcionó? Invertir en salud de nuestros niños, invertir en salud de nuestros jóvenes, invertir en educación, porque tienes niños saludables, niños que están estudiando, niños que van a ser una mano de obra calificada, una mano de obra deseada por las empresas, crédito para nuestra juventud, crédito para nuestros emprendedores, y ahí la economía empieza a dinamizarse. Ya no somos una mano de obra barata, somos una mano de obra calificada, pero para eso necesitamos invertir pues en el pueblo ecuatoriano, en nuestra gente, que nos duele tanto que salgan del país por zonas tan peligrosas como la selva del Darién. Entonces la inversión pública es fundamental.
¿no? Invertir en todas las carreteras que faltaban de segundo orden, ahora toca volver a reconstruir las que durante estos 7 años las han dejado destruir. Las carreteras del país tan hermosas, las segundas mejores carreteras de América Latina, hoy están destruidas. Entonces, tiene que haber una inmediata inversión en esas carreteras. Algunas tendrán que volver a construirse prácticamente desde cero, como por ejemplo la ruta para Payatanga, ¿no? Riobamba, Payatanga, el Triunfo Guayaquil, pero eso es inversión pública. Entonces, inmediatamente hay que invertir en el pueblo ecuatoriano para dinamizar la economía, generar un crédito blando parecido al 555, quizás ya no debe ser 555, debe ser mucho más. La gente toma ese crédito, inmediatamente comienza a invertir en pequeños, en medianos negocios y la economía comienza a crecer. Pero hay que invertir. Y en el tema de seguridad, hay que invertir en donde se debe, ¿verdad? Por ejemplo, ¿dónde se debe en seguridad? En inteligencia, en sistemas de inteligencia, ¿no? ¿Por qué en sistemas de inteligencia? Porque para desbaratar las bandas necesitas saber cómo están operando y para eso se requiere invertir en sistemas de inteligencia. ¿Sabe cuál es la inversión en inteligencia de este gobierno? Prácticamente cero, prácticamente cero. El señor Noboa nunca estuvo preparado para gobernar. Él se postuló pensando que quizás esta era su primera vuelta y que quizás después iba a volver a ser candidato y después de la asesinato del señor Fernando Villavicencio, pues resultó que eso nos echaron la culpa a la Revolución Ciudadana y eso significó una disminución en los votos que tenía nuestra candidata Luisa González y termina siendo candidato presidente el señor Noboa. Pero hay salidas, pero cuidado, llegamos a ese punto de no retorno, como usted bien lo dice, que falta poco realmente. Lamentablemente, asambleísta. Ahora, el asunto es que para hacer poder hay que ganar elecciones y lamentablemente las izquierdas no terminan de ponerse de acuerdo para enfrentar a una derecha que ha acabado con el país en estos 3 últimos gobiernos. ¿Cuál es la posición de la gente de la Revolución Ciudadana, de las autoridades de la Revolución Ciudadana, frente a una posible alianza de las izquierdas progresistas del país para enfrentar a quienes por intereses económicos se ponen de acuerdo, se reúnen y les va de lo lindo, ¿no? Hacen lo que quieran porque su interés es acumular dinero y con dinero hacen todos. A la gente de izquierda, en cambio, nos separa nuestros principios incluso, ¿no? Por cosas pequeñas, por odios particulares. Lamentablemente nunca llegamos a ponernos de acuerdo y tanto la derecha, los que se confían y los que creen en propuestas que luego vienen a ser lamentables mentiras, como por la complicidad de ciertos sectores de la izquierda que permiten que se divida la izquierda y la derecha siga gobernando en este país, asambleísta. Mire, ahí una primera reflexión, ¿no? Si nosotros no ponemos y no hay una gran convergencia progresista para defender al país y permitimos que continúe este modelo, ya no hay nada que debatir. En las izquierdas, ¿qué vamos a debatir? No, ¿qué vamos a debatir del extractivismo si sigue ganando la derecha? Y esta derecha lo que va a hacer es profundizar el tema de inseguridad y no va a haber minería que rescatar, por decir algo, ¿no? Entonces, yo en realidad, sin país no hay cabida para ningún otro debate. Y yo sí espero, ¿no? Y hacemos un llamado, y lo ha hecho la presidenta con mucha claridad, lo ha hecho la presidenta del Movimiento Revolución Ciudadana, a dialogar. En primer lugar, lo hizo el señor Leonidas Issa, hizo un llamado, ¿no?, a las izquierdas, incluso diría yo, ¿no?, a conversar en esos principios rectores para un plan de gobierno, que me parece lo correcto, y luego Luisa González ha dicho, estamos dispuestos, tenemos que conversar, tenemos que sentarnos, hay que recuperar la patria, hay que salvar un país. Este diálogo tiene que ser también, por supuesto, con otros sectores, con los pescadores, con los agricultores que están abandonados, con los choferes del país, con los artistas del país, con los artesanos del país, con la economía popular y solidaria, que es una
es algo que fue muy apoyado en el gobierno de la Revolución Ciudadana y que prácticamente ya no existe. Ustedes recuerdan que desde las compras públicas hubo muchísimo apoyo a la economía popular y solidaria, que justamente generaba pequeños emprendedores que nos permitían dinamizar la economía. Eso prácticamente ya no existe. Entonces tenemos que tener esos diálogos para recuperar un país, para salvar una patria. La izquierda que no quiera sentarse a estos diálogos, realmente diría yo que ni siquiera son de izquierda, que están viendo simple y llanamente sus intereses particulares y haciéndole el juego a esa derecha que parece prácticamente ya tienen uno o dos candidatos para participar en las próximas elecciones. ¿Cuándo tomará la Revolución Ciudadana la decisión de quién será la o el candidato a presidente de la República? Se habla de nuevamente de Luisa González, se habla de Marcela Guiñaga y otros actores, se habla incluso de Pavel Muñoz y entre otra gente. ¿Cuándo ustedes como Revolución Ciudadana tomarán esa decisión? Obviamente ustedes lo hacen en elecciones ampliadas, se lo hace correctamente, ¿no? No es que a dedo tú vas, yo voy, yo quiero, sino esto es un proceso largo. Pero ¿cuándo ustedes definirán quién enfrentará a la derecha ecuatoriana en las próximas elecciones? Tenemos cuadros valiosos, yo creo que cuadros leales al pueblo ecuatoriano, ¿no? Como Luisa, como Andrés. Pavel, lo he escuchado decir en una entrevista el día de ayer, me parece que él no correría porque está trabajando por Quito y realmente se siente un cambio en nuestra linda capital de lo que veíamos antes de un desgobierno absoluto en la ciudad de Quito. Vemos que ahora hay autoridad y eso es fundamental. Entonces tenemos grandes compañeros que pueden liderar el país, ¿no? Que saben lo que hay que hacer, que tienen la experiencia, que saben lo que se hizo bien y saben lo que habría que corregir y dirigir este país con amor por la patria. Pero en este momento nos encontramos trabajando en la organización del movimiento. Nos encontramos en un proceso de elecciones internas muy interesante, con muchas dificultades, porque nunca una elección es fácil, porque pues siempre en una elección todos se ponen a defender a sus candidatos. En algunas provincias seguramente haya listas unánimes, en otras se presenten dos listas o tres listas, y nos encontramos en ese proceso que estamos seguros que este proceso de internas nos va a fortalecer como movimiento. Somos de largo el movimiento más grande y más estructurado del país, y eso estamos haciendo en este momento, eligiendo directores cantonales, parroquiales. Cada dirección tiene su secretario, su tesorero, sus vocales, acción política, comunicación, y eso es importante. Entonces, estamos en ese momento, pero por supuesto eso no significa que no estamos también viendo el panorama de los diferentes pronunciamientos de, digamos, precandidatos presidenciales. ¿Usted ya tiene un candidato personal suyo, con su criterio? Yo creo que hay grandes compañeros, como lo he dicho, o sea, compañeros que han estado en la lucha, que han estado al lado del pueblo, que han caminado, que han recorrido, que en momentos de dificultad y de traición se han mantenido desde el lado de la Revolución Ciudadana. Y ahí yo daría dos nombres, ¿no? Ya los di, nuestra compañera Luisa González y nuestro compañero Andrés Arauz, pero todavía falta mucho por debatir y por conversar. Y también es un tema que realmente le corresponde, por supuesto, como usted decía, es un tema en donde todos opinamos, pero que finalmente son las instancias correspondientes, el buró ampliado, quien también opinen en la elección de ese candidato o candidata presidencial. Claro, y por la Revolución Ciudadana se vuelve mucho más difícil porque obviamente congregar a cientos, miles de personas a que tomen partido por un candidato, por otro candidato, es bastante, en cierto punto de la elección, bastante conflictivo, pero al final siempre han logrado consolidarse. No es tan fácil como en ciertos partidos, ¿no? Donde hay dueños y dice, esta vez he decidido que vayas tú o Perencejo o Juanito de los Palotes, cualquiera, ¿no? Pero esta situación espero que ya convencido con esta ideología que mantenemos y es pública,
de que los sectores progresistas del país logren un entendimiento, porque como yo decía, y estoy claro en mis criterios, lo que yo decía al inicio de la entrevista, lamentablemente el país puede llegar a un punto donde ya no podamos hacer absolutamente nada o nos tome mucha sangre, mucho sacrificio arreglar las cosas. Asambleísta, no sé si algo más usted tiene que informar a la colectividad que le está escuchando, tanto en la provincia de Bolívar como en su provincia, en Guayas. Se sintoniza Radio Espacio, Guayas, Guayas, El Oro, Los Ríos, Manabí, están sintonizando Radio Espacio. Asambleísta. Bueno, un mensaje de solidaridad. Yo creo que en este momento no hay provincia que no haya sido ya tocada por la delincuencia y que no queremos que esto continúe. Obviamente, en este momento, las partes más golpeadas son las partes de la costa ecuatoriana y las zonas fronterizas, porque justamente las zonas fronterizas es por donde entra la droga y las zonas costeras es por donde sale la droga. Entonces, obviamente, estos grupos de delincuencia organizada han empezado trabajando por allí, pero la meta de ellos es tomarse todo el país, es tomarlo todo. No habrá provincia que se salve de la inseguridad, de las vacunas, de las extorsiones. Y eso es algo que yo creo nadie quiere para el pueblo ecuatoriano. Así que analizar con madurez política, con amor por la patria, a mirar ese proyecto que significó desarrollo para el Ecuador, que significó progreso para todos, para la familia ecuatoriana, donde se privilegiaba el ser humano por encima del capital. En este momento está privilegiado el negocio de las grandes empresas del país, mientras que el pueblo ecuatoriano, la ciudadanía ecuatoriana está cada vez más pobre, con miedo a salir, pensando todo el mundo en cómo me voy del Ecuador. Y eso es algo no deseable, no deseable. Esperanza siempre habrá. Hay esperanza, hay un modelo progresista que ya nos sacó del subdesarrollo que nos estaba llevando a ser un país de renta media. Recuerden cómo nos llamaban los organismos internacionales, que tuvimos las mejores carreteras del mundo. Hoy día censuramos al señor Juan Zapata, ex ministro del Interior, y él decía, hemos tenido 20 años de inseguridad. No, y no es cierto que hemos tenido 20 años de inseguridad. En el 2016, los homicidios por cada 100.000 habitantes llegaron, el indicador era de 5.8. En este momento, ese indicador está en más de 47 homicidios por cada 100.000 habitantes. Y las extorsiones, delitos que antes no veíamos, ¿no? Extorsiones, vacunas, se han disparado. Entonces sí hubo un gobierno en donde las cosas fueron mejores, y este modelo progresista es la posibilidad de una esperanza para días mejores para el pueblo ecuatoriano. Así que a votar con amor por la patria y dejando cualquier odio que nos hayan querido meter los grandes grupos de medios de comunicación y los grandes grupos empresariales a nuestro corazón, a votar con amor por la patria. Hay esperanza. Asambleísta, muchas gracias por dialogar con nosotros a través de nuestro segmento aquí en Radio Espacio, Vis a Vis. Es un segmento de entrevistas que traemos a nuestros invitados. Bueno, y lo de las carreteras, ya conversé yo esto, Giovanni, que